La cultura griega es el antecedente de nuestra cultura. Ellos alcanzaron un alto grado de desarrollo en las artes, en las ciencias, y especialmente ahora vamos a enfocarnos en una de esas artes. Ellos tenían musas, decían que eran musas que inspiraban cada una de estas artes, y había dos especialmente que inspiraban el teatro griego, las famosas tragedias griegas. Estaba la musa de la comedia, que se llamaba Talía, y Malópones, la de la tragedia. Y en las obras de teatro se representaban, había a veces nada más 2 o 3 actores, y les ponían una máscara de estas musas, una máscara sonriente, la comedia, y una máscara de una cara muy triste de la tragedia. Y al ver estas máscaras, los espectadores que estaban lejos, que no alcanzaban a distinguir el rostro de los actores, veían la máscara y sabían qué papel estaba interpretando, si uno alegre o una tragedia. Y eso, pues, nosotros lo usamos hoy todos los días. Tenemos ahí en nuestro teléfono, bueno, casi todos los famosos emoticons que se llaman así, y son una cara sonriente, mandamos, quiere decir que las cosas están bien, que es gracioso, o una cara triste, ¿no? Y ya sabemos de qué se trata. Entonces, la cara, el rostro que vemos, nos dice mucho, a veces habla mucho, y es un rostro que habla, ¿no? Hay rostros famosos en la Biblia, por ejemplo el rostro resplandeciente de Moisés, y eso decía mucho, daba temor. Y hoy vamos a hablar de un rostro, del rostro de Cristo en un momento determinado. Marcos en particular no habla de este rostro, nada más se sobreentiende, el que lo habla es Lucas, pero ese rostro es el que causa esta situación que vamos a ver. Vamos entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 32 a 34. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio que estamos estudiando y por todas estas escrituras que nos enseñan a Cristo, nos revelan mucho acerca de Él, así que lo podemos ver y podemos caminar a su lado. Te pedimos, Señor, que tú uses esta palabra y que traigas edificación a nuestras vidas, que tú la uses de acuerdo a tu voluntad, como tú quieres, pero que dé el fruto por el cual tú
esperando Él ese fruto nos la diste. Ayúdanos, Padre, obra a través de tu palabra, danos más de tu Espíritu que esté aquí presente, que se mueva entre nosotros y que aplique la palabra directamente a cada uno de nosotros. Te pedimos por todos los hermanos, por los que están padeciendo enfermedades y otras carencias. Sabemos que nada de esto escapa de tu voluntad, de tu control, y que tú traigas alivio para que puedan estar aquí con nosotros, pero sobre todo que lo uses para edificarlos, para llevarlos más cerca de ti, y que les des consuelo en esos tiempos de dificultad que, pues, por los cuales todos pasamos en varios momentos de nuestra vida. Ponemos entonces a estos hermanos al culto, a la iglesia en tu mano, para que hagas tu voluntad. Lo pedimos todo por Cristo. Amén. Amén. Pues en este pasaje, lo primero que podemos ver es la soledad de Jesús. Dice el versículo 32: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Señor Jesucristo se dirigía a la ciudad de Jerusalén, en donde le esperaba la cruz, y él lo sabía. Pronto llegaría el momento de la culminación de la misión de redención de su pueblo, que había pactado con el Padre desde antes de la creación. En la eternidad pasada, el Padre dio a los elegidos al Hijo para que fueran su pueblo. El Hijo tomó voluntariamente el lugar de aquellos a los que el Padre le había dado. Él es el representante o la cabeza de ese pueblo, así como Adán es el representante o la cabeza de toda la humanidad. La vida eterna es prometida por Dios al Hijo en representación nuestra. Y dice Tito, la carta a Tito, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice en Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En el momento del pacto, el pago del Hijo por su pueblo ya era un hecho, pero para realizarlo en tiempo y forma, Jesús hizo carne, vino al mundo y pagó con su sangre por los pecados de su pueblo, y fue resucitado por el Padre cuando cumplió su obra de redención. Dice la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 18 a 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este evento es el más importante de la historia. A partir de ese momento, todo cambió para la humanidad y especialmente para el pueblo de Dios. Ningún acontecimiento de la historia, ni la caída de los grandes imperios como Babilonia, Grecia o Roma, ni los grandes descubrimientos como el descubrimiento de América, ni los grandes avances tecnológicos o científicos como la imprenta, la máquina de vapor o la energía atómica han influido tanto en la humanidad como los eventos que están descritos aquí. Estos eventos cambiaron todo. Estos eventos que Cristo describe antes de que sucedan. Estos eventos son muchos más importantes que cualquier otro. Su muerte, la muerte de Cristo, ocurriría en unos pocos días más. No sabemos exactamente cuántos, pero sería muy pronto. La razón de la creación, el motivo de la humanidad y de tu existencia están en esos días que Jesús profetiza aquí. Esta importante predicción que Jesús va a hacer se refleja en su rostro, un rostro que es serio, que está pensando en estos acontecimientos. Sus acompañantes están asombrados y con miedo, y él todavía no ha dicho nada, pero ellos veían su cara. Había llegado el tiempo y su rostro mostraba una determinación inquebrantable de ir a cumplir la parte del pacto que le correspondía a él. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El tiempo se había cumplido, afirmó su rostro. Jesús y sus discípulos iban recorriendo el camino, subiendo hacia la ciudad de Jerusalén por la vía de Jericó. Jerusalén estaba situado en un lugar alto. Ellos ya habían cruzado el río Jordán, que está a una altitud por abajo del nivel del mar, en una depresión. Entonces, para llegar a Jerusalén tenían que subir como 1200 metros en pocos kilómetros. Habían dejado atrás a la región de Perea, que estaba al otro lado del Jordán, por donde habían ido para no tener que pasar por Samaria. Iba un grupo grande, iban junto con otros viajeros que se dirigían a Jerusalén para la próxima celebración de la Pascua. Iban los discípulos, iban otros seguidores de Jesús, y él iba adelante de todos, solo, dirigiéndose voluntariamente hacia su muerte.
con firme convicción avanzaba con un paso firme, quizá un paso apresurado, como un pastor que va delante de su rebaño. Los que lo acompañaban estaban confundidos y apesadumbrados. La determinación de su rostro y las enseñanzas que les había dado les decían que algo grave iba a pasar, y tenían miedo de acercarse a Jesús. Los dos en particular estaban asombrados y temerosos. A ellos Jesús ya les había dicho claramente lo que iba a suceder. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que regresaban a Judea, ellos le dijeron: procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y dijo Tomás: vamos también nosotros con él para que muramos con él. Y Jesús se adelantó. Lo más probable es que estuviera meditando en lo que iba a hacer. Hay decisiones que una persona debe tomar a solas. Lo único que podían aportar sus discípulos era tratar de impedir que siguiera adelante, como ya había sucedido con Pedro. Jesús iba solo, y sin embargo, especialmente en esos momentos, no estaba solo, porque su Padre estaba a su lado. Era la misma soledad en la que en la eternidad pasada, al saber el costo que tendría que pagar por su pueblo, decidió amarlo y dijo: sí, voy a pagar por ellos. El momento se acercaba. En ese momento en que se sacrificaría, estaría completamente solo. Sus discípulos lo abandonarían. Su Padre también lo abandonaría, porque él estaría cargando el pecado. Ahora confía en su Padre. En su rostro no hay ninguna sombra de duda. Estaba la determinación de seguir hasta el final, y puso su rostro como un pedernal. Esta frase, puse mi rostro como un pedernal, está en Isaías 50. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Una profecía de cómo sería este momento que estamos leyendo aquí de Cristo. Describe la determinación y la actitud que tendría, sabiendo que va hacia el momento más importante en la historia. La determinación que tiene es como un pedernal, dura e inquebrantable. El pedernal es un tipo de roca, es una variedad de cuarzo muy compacto, que es translúcido por los bordes de suma dureza. Era usar esta piedra para fabricar herramientas y también para producir chispas y encender fuego. Y aquí el profeta Isaías lo usa para describir, pues es una dura roca, y para describir el rostro de Jesucristo encaminado al día de su muerte, donde él sufriría la ira de Dios por los pecados de su pueblo, pero resucitaría al tercer día. Y vemos la mentalidad de Cristo rumbo a ese momento. Él sabía perfectamente a qué se iba a enfrentar. Esta es la tercera vez que Jesús dice directamente a sus discípulos esta profecía. Vemos el valor
que Jesús demostró al predecirles lo que había de sucederle en Jerusalén y proseguir sin detenerse ni desviarse. En cada una de las ocasiones, los discípulos responden carnalmente, sin entender, y después reciben una lección. La profecía se hacía cada vez más abrumadora. Cada vez se le añadía algún detalle que la hacía más terrible. La primera fue un anuncio conciso. En Marcos 8:31, si lo recordamos, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de esto, enseguida les enseña lo que significa ser un discípulo suyo, un discípulo de Jesucristo, negándose a sí mismo y tomando su cruz. En la segunda ocasión que les habla de esto, se dibuja la traición que sufriría. En Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el 3er día. Después de esta predicción aprenden cuál es la verdadera grandeza. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ahora, en esta tercera vez, aparecen las burlas, los azotes y los escupitajos. El día de hoy vamos a aprender acerca de Jesús. Y en los versículos siguientes veremos lo que aprendieron los discípulos esta vez, y cómo servir a Dios. Pues Jesús encabeza el grupo de viajeros y se dirige a Jerusalén, que es de donde viene la oposición en su contra. Es desde ahí de donde viene la persecución y donde sus enemigos son más poderosos y fuertes. Es donde se alían, los que son enemigos naturales se alían para destruirlo. Es el lugar más peligroso en todo el mundo para él. A través del Evangelio de Marcos hemos visto cómo la persecución crece constantemente, más y más. Han enviado espías, han enviado grupos de escribas y fariseos que por mucho tiempo han tratado de poner una trampa para encontrar un motivo para matarlo. Jesús va en camino hacia la guarida de los lobos. Los que van con él saben del peligro, pero lo que sabe Jesús es que hay mucho más que la muerte esperándolo en Jerusalén. Sabe que la cruz lo espera, que la ira de Dios lo espera, que el sufrimiento más horrible, mucho más de lo que podemos imaginar, está allá. Y Jesús va firme, con su rostro como un pedernal. Tiene su propio miedo, tiene su propio entendimiento de lo que va a ocurrir en la cruz. Eso lo vemos cuando Él está solo también en el huerto de Getsemaní. Esta realidad se va desarrollando en su mente, pero cueste lo que cueste, seguirá y cumplirá la voluntad
de su Padre. Los que van con él saben que va rumbo al peligro. Algunos lo creen loco o saben que está en la voluntad de Dios. Siempre lo ha hecho, desde niño. En el templo, cuando tenía 12 años, enseñaba a los doctores de la ley en el templo, ahí en el templo, y fueron a buscarlo. Él les dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Sus ojos están fijos en la meta, porque él quiere la recompensa, y esa recompensa es su pueblo. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es un hombre en una misión. Está determinado a sufrir en la cruz por el gozo que está delante de él, menospreciando la deshonra. Marcos escribe que los que lo acompañan están asombrados. Es como una mezcla de miedo y confusión, como en Hechos 9:6, cuando Saulo se da cuenta de que al que ha estado persiguiendo es su Señor, y siente miedo y confusión. Entonces, ahí dice este versículo: él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. O sea, pero él estaba temblando, temeroso, confundido. Así es la reacción ante la determinación de Cristo. Tenía miedo por lo que iba a ocurrir, sin entender completamente, y por eso estaban confundidos. Jesús apartó a los 12 para hablar con ellos en privado, y vemos a lo largo del Evangelio que Jesús hacía esto muchas veces. Les enseñaba, les daba detalles que no les decía a los demás. Llamó a estos 12 para que estuvieran con él y para que continuaran su obra cuando él ya no estuviera. Son hombres comunes, sin nada especial, pero ellos, esos 12, son el cimiento de la iglesia. Ellos son los que completarán la Biblia y los que darán la pauta para la iglesia. Todo lo que tenemos y todo lo que sabemos de Jesucristo es por ellos, viene de ellos. Por eso Jesucristo se tomó un tiempo con ellos para enseñarlos y para prepararlos. Tiene un propósito especial al enseñarles acerca de lo que va a ocurrir en esos días. Tienen que entender por qué Él está tan determinado. Por eso los aparta y empieza a decirles lo que va a pasar. Algunos críticos, algunos incrédulos, dicen que la muerte de Cristo fue una desgracia y que ocurrió porque no le salieron bien las cosas, que no supo leer la aceptación entre el pueblo, la disposición que el pueblo tendría, y que Roma lo consideró un rebelde, un peligro, y las cosas de cualquier manera no le resultaron como él hubiera querido. Pero es
Todo lo contrario. Hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento de esa muerte de Cristo, de la pasión de Cristo. El Salmo 22, Isaías 53, hay muchas. Lo que pasó no fue una sorpresa. Aquí, en esos versículos que leímos, Él mismo predice el futuro con detalle y traza una línea del tiempo entre su muerte y su resurrección. En el pasaje paralelo de Lucas dice que Jesús liga las profecías del Antiguo Testamento con las suyas, con las que él está diciendo en este momento. Dice Lucas 18:31. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de lo que iba a ocurrir con Jesús. Y Él los quiere fortalecer y animar, preparándoles, y por eso les dice estas cosas. Lo que les dice no les agrada, pero después de que sucedan, viendo hacia atrás, viendo la profecía cumplida, su fe, que es débil, se va a fortalecer, va a crecer, y así van a ser edificados. Jesucristo sabe lo que le va a costar y lo está mostrando en su comportamiento, en la manera en que camina. El enorme peso del pecado está por caer sobre él. El propósito de la existencia del mundo está en sus pensamientos y en su rostro. Ahí se refleja todo esto. Es como un guerrero que sabe que viene la batalla y se prepara para ello. Es como una mujer antes del parto que también sabe lo que viene, está determinada. Ahora quiere comunicar la importancia y la gravedad de este evento a los discípulos. Entonces está ahí la profecía. En los versículos 33 y 34 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Les dice: vamos rumbo a Jerusalén, todos nosotros vamos juntos, y el Hijo del Hombre será entregado. Solo Él será entregado. Se nombra a sí mismo el Hijo del Hombre. Este es un título con el que Cristo se identifica a sí mismo en muchas ocasiones en los evangelios. Y recordemos que este nombre lo usó el profeta Daniel para referirse al futuro Mesías que reinaría para siempre. Vamos a recordar hoy en Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche,
Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En estos versículos Jesús se nombra con este título y profetiza lo que va a ocurrir. Son unos eventos terribles. En el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel, vemos al Hijo del Hombre con toda la gloria, viniendo en las nubes, y se le da dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, eternamente. En contraste, en este versículo de Marcos, lo vemos humillado y destruido. Para poder recibir la corona de gloria en su oficio de mediador, tendrá que sufrir los sufrimientos que describe aquí. Hay una enorme diferencia entre lo que va a recibir en el futuro y lo que va a recibir en estos momentos siguientes en Jerusalén en la crucifixión. Lo primero que va a ocurrir es que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Entregado quiere decir que fue puesto bajo la custodia de ellos como un preso, como un reo. Fue arrestado con la ayuda del traidor Judas, con la autoridad de los principales sacerdotes y por los escribas, los expertos en la ley, que juntos formaban el Sanedrín, que era la suprema corte de la nación en ese tiempo. Lo condenarían a muerte. Lo habían intentado por mucho tiempo y finalmente lo lograrían. Lo declararían culpable con cargos falsos y decidirían que debía morir. El cumplimiento de esto lo vemos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. En la última parte del versículo dice que lo entregarán a los gentiles. El Sanedrín no tenía la autoridad para imponer la pena de muerte, debido a que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que le habían dado cierta autonomía a los judíos, pero ellos se reservaron este castigo de la pena de muerte. En el capítulo 15 vemos que lo entregaron a Poncio Pilatos, que era la autoridad romana. Aquí en el versículo 34 profetiza que se burlarían de él. Esto ocurrió en el Sanedrín, donde le cubrieron el rostro para que no viera, lo escupieron, lo golpearon en la cara y burlándose le decían: profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Se lo describe en el capítulo 14. También los gentiles, a los que fue entregado, lo escarnecieron, es decir, que se burlaron. Los soldados romanos le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza, decían que era el rey de los judíos. Lo vistieron con ropa púrpura, simbolizando las ropas reales. Le pusieron una caña en la mano, se la quitaban y lo golpeaban con ella en la cabeza y le decían: salve, rey de los judíos. Se ponen de rodillas y le hacían reverencias. También lo escupieron. Este era un insulto muy grande que significa desprecio. Yo creo que también el
sufran a alguien es una ofensa grave. Tomaron un látigo que tenía varias cuerdas, que en el extremo tenían atado pedazos de hueso o de metal, que cada azote arrancaba la carne y producía heridas muy profundas y dolorosas. Algunos reos no resistían este tormento y morían al ser azotados. Sigue diciendo el versículo 14 que lo asesinarían. Mateo 20:19 incluye la forma en que lo harían. Dice que lo crucificarían. El cumplimiento de todo esto está en el capítulo 15 de Marcos. Lo que los discípulos escuchan, la profecía de estos eventos es espantoso. Lo oyen y no les gusta, rechazan el mensaje, aunque es la tercera vez que lo oyen. No pueden aceptarlo y lo rechazan. No es lo que pensaban que les sucedería al Mesías. Ellos seguían pensando en un libertador, en un conquistador con fuerza, gloria y poder, que gobernaría y reinaría sobre Roma y sobre todo el mundo. Y Jesús les está contando una historia que es todo lo contrario. Pero ven el rostro de Jesús y entienden lo que les dice. Entienden las palabras, pero en su corazón lo rechazan. Y es lo mismo que ocurre con el Evangelio. Muchos lo escuchan, lo entienden las palabras, pero en su corazón lo rechazan. Igual que hizo Pedro en el capítulo 8, que después de la profecía de Jesús lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. En el capítulo 9 dice que ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Y esa es la razón. Ellos no entendían. En Lucas 18:34, que es el pasaje paralelo, dice claramente esto. Dice, pero ellos nada comprendieron estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué no la entendían? Por la misma razón que hoy muchos no entienden el Evangelio. La misma razón por la que muchos lo rechazan. Dice Lucas 24, versículos 44 y 45, esto es ya después de que ocurrió la resurrección, que los discípulos habían ido a esconderse temerosos, y Jesús vuelve a aparecer ante ellos. Entonces dice ahí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es lo que necesitamos todos. Aquí lo escuchan otra vez, pero no creen. La buena noticia es que al tercer día resucitará, lo que también está de acuerdo a la profecía que les estaba repitiendo. Pero esto no era nada más la primera vez que se los decía, ni la única manera en que se los decía. Se los había dicho de otras maneras. Por ejemplo, en Mateo 12:40, vamos a ver ahí, lo dijo así, es la misma profecía, pero de una manera completamente diferente.
esa profecía acerca de su muerte y resurrección. Y en Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección también está profetizada de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Una de ellas en el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cumplimiento lo vemos de todo eso en el capítulo 16. Y esta parte de la resurrección es para animarlos, para ayudarlos a soportar lo que viene. Y la pregunta es: si tú entiendes la determinación de Jesucristo, si entiendes su rostro como pedernal. Vamos a la profecía de Isaías 50. Isaías 50, vamos a leer de los versículos 4 a 11. Que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Esta es una profecía del siervo sufriente. Y este siervo sufriente es alguien que escucha, que aprende la voluntad de Dios y no se rebela. Obedece a toda costa, sin importar lo desagradable que pueda parecer esa voluntad. Descansa con una fe confiada en el Señor. El pueblo no presta oídos al llamado del Señor, pero el siervo lo oye constantemente y confía en su ayuda y en su cercanía. El pueblo está sufriendo por su rebeldía y por su pecado, pero el siervo va a sufrir por su obediencia. El pueblo es culpable, pero el siervo sabe que nada puede condenarlo. La ley no puede condenarlo. No hay nadie que lo pueda condenar. El mensaje que habló
es para las almas cansadas. Dios le ha dado el Evangelio para predicarlo a los que han caminado por la vida y han caído en la ardiente arena, condenados a expirar de hambre y de sed. El mensaje es para los que han caído por el pecado. Son palabras para los débiles, para mostrar el cuidado que tiene por los cojos, por los mancos, por los ciegos, por los sordos, por los enfermos. Todos están cansados, judíos y gentiles. Y lo que Cristo dice es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nadie ha consolado a los cansados como Él lo hizo. Veía a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor, y se compadecía de ellas. Las veía cansadas y entonces les hablaba, les enseñaba a pesar de su propio cansancio. Ese es nuestro profeta. Él sabía lo que tendría que sufrir. Un mártir muere porque no puede evitar, pero Cristo murió por su propia elección. Él puso su vida, nadie se la quitó. Podía haber sido rebelde, podía no haber ido a Jerusalén, podía haber llamado a 12 legiones de ángeles, pudo haber consumido con un rayo a los que iban a prenderlo, pero no lo hizo. En lugar de cualquier otra cosa, Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Eso resalta su determinación. Sin vacilar, puso su espalda a los que lo azotaban, dio su cuerpo a los torturadores, puso su mejilla a los que le arrancaban la barba, su rostro a los que lo exponían a la vergüenza, a los insultos, a los escopitajos, que eso es lo que son los esputos. Eso es lo que estaba en la mente de Cristo mientras subía a Jerusalén al frente de los viajeros. La confianza en su Padre lo sostenía y era lo que le daba determinación. En el versículo 7 de Isaías 50 dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El que me salva, el que me justifica, está cercano. Y estas palabras pudieran ser las que se apoyó Jesús en esos momentos. El Padre que lo envió estaba con él. Y esto es verdad para todas las almas que se refugian en Cristo para hallar descanso. ¿Quién es el que condena? Dios es el que justifica. Dijeron que era amigo de pecadores y publicanos. Dios lo justificó, mostrando que si se asociaba con ellos era para hacerlos santos. Dijeron: demonio tiene, pero su Padre lo justificó dándole poder para echar fuera al diablo y atarlo con una cadena. Dijeron que blasfemaba porque decía que era el Hijo de Dios. Fue justificado por Dios
levantándolo con la diestra de su poder, para que regresen las nubes con gloria y poder. ¿Dónde están los que condenaron a Cristo? ¿Dónde están los que a lo largo de la historia se han opuesto a Él? ¿Y dónde están los que se niegan a creer y confiar en Él? Se desvanecerán y se consumirán. Nadie podrá condenarlo al final. ¿Cómo vas a responder tú a esta profecía? Isaías nos dice cómo debemos responder. Dice el versículo 10 de Isaías 50: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Tal vez estás cansado, tal vez te das cuenta que la vida parece no tener sentido, tal vez has caminado en tinieblas por mucho tiempo. Ven a la luz verdadera que alumbra a todo hombre ya vino a este mundo. Dios envió al siervo sufriente para hablar palabras al cansado. Lo ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Fue entregado y condenado a muerte. Fue escarnecido y azotado. Fue escupido y lo mataron. Todo eso en tu lugar. Tú fuiste el que pecó y Él sufrió por todos los que confían en Él. Ven a Cristo, confía en Cristo, apóyate en tu Dios, confía en su nombre. Viene la oposición, viene la persecución, viene el sufrimiento. Cristo ya sabía lo que vendría. Tú también sabes lo que viene. Es parte de ser un discípulo de Cristo. Pero pon tu rostro como un pedernal y sigue a Cristo. Escucha su llamado. Obedécelo. Él te ayudará. No serás confundido. No se puede vivir en el mundo teniendo una vida cómoda y seguir a Cristo. Todos queremos una vida cómoda, una vida fácil, sin sufrimiento, pero eso no existe para nadie, ni menos para el que sigue a Cristo. El evangelio de la prosperidad es una mentira. Cristo tenía en la mente esta profecía de Isaías y con la fuerza del Espíritu Santo siguió con determinación su camino. Si no oyes a Cristo y sigues tu propio camino y quieres iluminarte con tu propia sabiduría, tu luz se apagará después de que te alumbre por unos pocos instantes y quedarás en las más densas tinieblas y caerás en el abismo de destrucción. Dice el versículo 11 de Isaías 50: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Cada uno quiere alumbrarse a sí mismo, lograr andar a la luz
de vuestro fuego y las vías que encendisteis. Si caminas en esa luz tuya, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Deja tu propio fuego y sus chispas y haz de la palabra de Dios la lámpara que sea lumbrera a tu camino, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón.